Son solo 6 pasitos, Kini 6. 654-321, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321, Kini 6. Centígrados. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando. La proyección de producción de granos en Argentina para el ciclo 22-23 es 1,6% inferior a la registrada en el ciclo 21-22. Así lo dio a conocer la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, cuya proyección preliminar de cosecha para el ciclo 22-23 es de 127,7 millones de toneladas, una cifra 1,6% inferior a la registrada en el 21-22. Argencarne 2022 será del 18 al 20 de noviembre en Viedma. Durante las 3 jornadas será punto de reunión de especialistas, productores y referentes de las cadenas de las carnes vacuna, porcina y ovina. Las 3 carnes tienen en la Patagonia distintos escenarios y se desarrollan en ambientes muy diversos, pero todas tienen el mismo fin: producir calidad y llegar al plato de los argentinos y del mundo con el mejor producto que se pueda ofrecer. Las exportaciones agrícolas caerían 9% en valor por los menores precios y por la sequía. En medio del panorama climático complicado, la superficie sembrada para la campaña 22-23 registraría un retroceso y la producción sería de 127,7 millones de toneladas, mostrando una caída de más del 1,5%. Esto se estima que el Producto Bruto Agrícola de 50.655 millones de dólares y exportaciones de granos y subproductos por 40.900 millones, lo que significaría una caída del 12% y el 9% respectivamente con relación a la campaña anterior. Previsiones climáticas para los próximos días con datos del Servicio Meteorológico Nacional. Para este viernes, parcialmente nublado, 11 la mínima, 20 la máxima. Para el sábado, parcialmente nublado, 11 la mínima, 24 la máxima. Y para el domingo, 12 grados centígrados la temperatura mínima, 26 la máxima, algo nublado. Ampliamos el primero de los temas que tiene que ver con las perspectivas que divulgó en la víspera la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que prevé una producción de granos en el país para la campaña agrícola 2022-2023 un 1,6% inferior a la del ciclo precedente. El mayor retroceso se daría en la superficie y producción de trigo, que con 6,1 millones de hectáreas alcanzaría una producción de 17,5 millones de toneladas. Esto es casi un 22% menos a la del ciclo anterior. Esto sería consecuencia de una restricción hídrica que afectó a vastas zonas agrícolas en los últimos meses. En segundo lugar del ranking de los perdedores estaría el sorgo, con un área probable de siembra de 950.000 hectáreas y una cosecha estimada en 3.300.000 toneladas, 5,7% menos que en el 21-22. El maíz, por los elevados costos del cereal, en un contexto que es incierto tanto en lo económico como en lo climático, reduciría su área en un 2,6% para generar, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, una cosecha de al menos 50 millones de toneladas respecto a los 52 millones del ciclo 21-22. Para tener el detalle de lo anunciado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires como previsiones para el ciclo 22-23, ponemos en pantalla lo que puntualizaba Martín López justamente de la Bolsa de Cereales. A diferencia de otros lanzamientos, pensamos esta vez empezar por el final, es decir, primero presentar los datos nacionales de cada uno de los cultivos y después ir regionalmente desagregando cada uno para ver las incertidumbres que están marcando por lo menos este principio de campaña a lo largo del país. Para iniciar, como les mencionaba, estamos viendo en la placa
¿Cuál va a ser la proyección tanto de producción como de área a nivel nacional y los principales 6 cultivos en Argentina? A nivel nacional estamos proyectando para esta campaña que el área total será de 34,5 millones de hectáreas, es decir, un pequeño retroceso en comparación a la campaña previa de 0,1%, y esta área podría originar en total 127,7 millones de toneladas, es decir, que comparado a la campaña previa también teníamos un retroceso de 1,6%. Yendo propiamente a los cultivos, para mencionar los 3 más importantes que vienen siendo en Argentina en las últimas campañas, vamos a mencionar por el lado de la soja, una proyección de siembra para este nuevo ciclo de 16,7 millones de hectáreas que podrían originar finalmente unas 48 millones de toneladas. El segundo cultivo en importancia, que sigue siendo el maíz con destino grano comercial en la Argentina, estamos proyectando un área total de 7,5 millones de hectáreas que podría generar una producción de 50 millones de toneladas. Y por último, en el caso del cultivo de trigo, la estimación de área, que ya está implantada a lo largo de todo el país, es de 6,1 millones de hectáreas, que podrían generar, en función de las condiciones climáticas de este último trimestre del año, 17,5 millones de toneladas. Luego, si pasamos a describir cómo fue, por un lado, en los gráficos que vemos, la variación interanual de los 6 cultivos principales, por otro lado, cuánto esta campaña podría representar a nivel de superficie cada uno de estos cultivos, y finalmente debajo tenemos la evolución de la producción de soja y maíz durante las últimas 12 campañas en Argentina. Me interesaba destacar al menos 3 mensajes. Por un lado, cuando nos enfocamos en la campaña de FINA, vemos el trigo y la cebada, un aumento de superficie estimada para esta campaña, y en cambio en trigo una disminución importante en cuanto a la superficie destinada a este cereal de invierno. Esta disminución de superficie también se ve en el impacto que tiene intercampaña en la disminución de la producción proyectada para el cultivo de FINA. Por otro lado, vemos que después de casi 6 campañas, el cultivo de soja podría tener un incremento en cuanto a la superficie destinada a esta oleaginosa, que esto también impactaría en la producción, que estamos proyectando, como mencionaba, de 48 millones de toneladas. Cuando vemos la evolución de la proyección conjunta de maíz y soja, los 2 principales cultivos de Argentina, notamos que en las últimas 6 campañas el cultivo de maíz estuvo por sobre la soja, pero esta campaña en particular se están emparejando, y de darse condiciones climáticas más complejas para el cultivo de maíz durante los próximos meses, podría hasta la soja superar en cuanto al volumen, por primera vez después de 6 campañas, al cultivo de maíz. Viendo estos números a nivel nacional, nos parece interesante empezar a desagregar a nivel regional cuáles son las incertidumbres y dónde hacer foco para lo que resta de la campaña tanto de fina como de gruesa. Primero, me quiero enfocar en la región centro-este de Argentina, una de las regiones más importantes en cuanto a la agricultura, y particularmente en el cultivo de trigo. Cuando vemos esa baja importante entre campañas en trigo, una de las principales causas es la baja que estamos viendo en producción que podría darse en esta región del país. Para que tengan una idea, en el gráfico estamos viendo la evolución de la superficie y la producción que esta región aporta a nivel nacional en el cultivo de trigo. Vemos que la campaña previa, esta región aportó el 36% de volumen nacional, y esta campaña que estamos transitando y proyectamos esta producción puede bajar. Esto es un impacto muy importante a nivel nacional y va a depender de las condiciones del tiempo durante los próximos meses, porque el cultivo de trigo aún está transitando etapas críticas y llenando grano. De darse condiciones climáticas desfavorables entre los próximos meses, podríamos tener un impacto mayor a nivel nacional en el caso del trigo. Y manteniendo en esta región, pero pensando ya en la gruesa, estamos transitando o promediando la ventana de siembra temprana. En esta región, donde se siembra mayor cantidad de área con maíz temprano en este caso, y si miramos la distribución de los últimos 5 años de cultivos de gruesa, tanto a nivel nacional como en el centro-este del área agrícola, vemos que a nivel nacional tenemos algunas alternativas interesantes para incluir en la rotación, como son el girasol y el sorgo, y en el caso del maíz está bastante equilibrado tanto las siembras tempranas como tardías. Pero cuando hacemos focos en esta región en particular, vemos que, como decía, estando en la mitad de la ventana de siembra temprana con pocas reservas hídricas, las alternativas para el productor solo quedan en 2. Por un lado la soja de primera y por otro el maíz tardío, que solo ocupa en las últimas 5 campañas el 5% del área de esta región. Por lo cual, y frente al escenario que planteaba Jimena de mejores márgenes brutos para la soja, probablemente de darse estas condiciones y no poder sembrar maíz tardío, quizás los productores apuesten a tener una soja de primera en esta región.
Continuando y yendo a la segunda región más importante en términos productivos, que es el centro-oeste del área agrícola, fundamentalmente vemos la provincia de San Luis, parte de la provincia de Córdoba y de Buenos Aires y La Pampa en esta región. También, al igual que en el caso de la región anterior, la FINA está sufriendo la falta de agua durante gran parte del otoño y del invierno y esto afecta el potencial productivo, pero si nos enfocamos en lo que va a ser la campaña de Gruesa, en el gráfico vemos en qué momento se siembra el 80% del área de Gruesa en esta región. Como vemos en el gráfico, recién empezamos a sembrar buena cantidad de hectáreas a partir de la primera parte de diciembre hasta la segunda quincena de enero. Esto nos permite tener algo más de tiempo para ir recargando los perfiles y pensar en la siembra de Gruesa 22-23. Dentro de lo que es la siembra de Gruesa y continuando en esta zona, el cultivo que siempre marca tendencia y que más cantidad de superficie se lleva es el maíz tardío. Cuando vemos en el gráfico la evolución tanto el maíz tardío como el temprano en la zona, vemos como a lo largo de las campañas ha cambiado muchísimo esa relación y hoy por hoy el 92% del maíz que se siembra en esta región es tardío. También es muy importante, pensando en esto, cómo va a ser la acumulación de humedad en los perfiles en estos últimos 2 meses antes de empezar la siembra del tardío, aproximadamente la primera semana de diciembre en esta región. Y por otro lado, como mencionaba Daniela, es una zona donde hay mucha cantidad de cultivo de cobertura y también va a ser importante tomar la decisión a tiempo de cuándo cortar o quemar el cultivo de cobertura para poder acumular el último mes algo de humedad para tener una siembra de maíz tardío y de soja un poco más tardía sin inconvenientes. Luego nos movemos un poco más al norte, a las regiones del NOA y NEA, que también, al igual que el centro-oeste, siembran un poco más tarde. Recién estamos empezando con las primeras siembras entre diciembre y enero, tanto de soja como de maíz, que son los 2 principales cultivos de Gruesa. Estamos viendo en el gráfico la relación gramíneas leguminosas. En esta zona es muy importante que esta relación se mantenga alta, ya que son suelos que tienen algo más de fragilidad y necesitan tener una gran cantidad de gramíneas dentro de la rotación. Cuando vemos la evolución de esa relación, tuvimos un pico en la campaña 19-20 donde prácticamente se sembró 1 hectárea de gramíneas por cada 1 hectárea de leguminosas. Luego, a partir de ese momento, fue bajando algo la relación. Hoy por hoy estamos proyectando una baja nuevamente en la relación, que puede estar cercana al 0,6 en la relación, producto de principalmente de la baja en la cantidad de trigo sembrada en la zona, por cuestiones tanto económicas como climáticas. A pesar de esto, esta relación se sigue sosteniendo y está por sobre el promedio de a nivel país, ya que el cultivo de maíz se sostiene. Y nos gustaría preguntarnos por qué se sostiene el cultivo de maíz y baja el trigo. En el caso del cultivo de maíz, comparando los rendimientos en este caso con la soja a lo largo de las últimas 10 campañas, vemos que los dos aumentan, o la tendencia es aumentar, pero el cultivo de maíz aumenta en una proporción mayor que en la soja. Por este motivo es el cual, en parte, los productores siguen sosteniendo la cantidad de maíz en la zona y de esta manera también sosteniendo esa relación gramíneas leguminosas para darle sustentabilidad a los sistemas del norte. Finalmente, en cuanto a la regionalización, nos movemos al sur del área agrícola, donde los cultivos de fina, tanto trigo como cebada, son los más importantes. Particularmente estamos viendo en el gráfico las condiciones de cultivo de trigo a nivel nacional y regional en nuestra última publicación del 21 de septiembre, donde vemos una diferencia bastante grande. En el caso de la condición nacional, solo un 57% de los cuadros mantiene una condición entre normal y excelente, y en cambio, si nos movemos hacia el sur del área agrícola, tenemos un 93% de los cuadros. En parte, esta diferencia importante entre el sur y el resto del país es lo que sostiene la estimación actual de producción tanto de trigo como de cebada a nivel nacional. A pesar de que tenemos el impacto que mencionaba en el resto del área agrícola, esta zona todavía tiene buena cantidad de humedad en los perfiles, está iniciando recién el periodo crítico de definición de rendimiento, por lo cual, de darse buenas condiciones climáticas en el próximo bimestre, octubre-noviembre, podríamos sostener las productividades. Y también manteniéndonos en la zona, pero pensando ya en la Gruesa, que estamos a pocas semanas de iniciar la siembra de los primeros lotes de Gruesa en la zona, estamos viendo en el gráfico la evolución del girasol. El girasol es el cultivo, como también mencionó Jimena, que tiene el mejor margen dentro de lo que sería agrícola, en particularmente en esta subzona del país. Hay una tendencia positiva desde la campaña del 17-18 hacia hoy, de aumento en el área de girasol, aunque a medida que vamos relevando con los productores cómo viene la potencialidad de siembra en la zona, surgen 2 factores que podrían afectarla. Por un lado,
la cantidad de semillas y disponibilidad de los diferentes materiales que pueda haber en la zona, que sigue siendo una incógnita para algunos de los productores, y por otro lado tener muy en cuenta los problemas que hemos tenido con Fomosi, las últimas 2 o 3 campañas que han reducido el rendimiento potencial. Así que va a ser importante esta campaña, tanto tener el material necesario para sembrar o el que uno quiere, y por otro lado también controlar muy bien la sanidad ante el resto del cultivo. Finalmente, me gustaría dar algunos mensajes finales o importantes que quiero dejar de la charla. Es, por un lado, si nos vamos al centro este del área agrícola, vemos el impacto más grande en cuanto a la producción de trigo por su disminución. Al mismo tiempo, estamos ya en la mitad de la ventana de siembra temprana y va a depender de las lluvias que se pueda concretar o no la cantidad de maíz temprano proyectado para esa zona, y de no darse esto, probablemente los productores apuesten el cultivo de soja de primera por márgenes. Hacia el centro-oeste, el 80% del área de gruesa se siembra recién a partir de diciembre, por lo cual tenemos todavía un par de meses para seguir acumulando humedad en los perfiles y esperar los pronósticos de Eduardo de lluvia que estaba mencionando en la primera parte del panel. En la tercera zona, yendo hacia el norte de Argentina, la relación gramíneas leguminosas va a bajar este año, pero igualmente el cultivo de maíz sigue sosteniéndose en cuanto a volumen y hace que esté esta relación por sobre el promedio a nivel nacional. Y por último, en el sur de la agrícola, la condición del trigo y la cebada siguen sosteniendo la producción a nivel nacional, y por otro lado, el girasol nuevamente es el cultivo con una alternativa muy importante que se posiciona en esta parte del área agrícola. Esto es todo y muchas gracias. Y veamos qué dice Agustín Tejeda, que es el responsable, el jefe del área económica de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires con relación a este tema. Para terminar ya, algunos comentarios a modo de resumen. Podríamos decir entonces de que el mundo nos ofrece una gran oportunidad, la de ser proveedor confiable de alimentos de manera sustentable, pero el mercado internacional se encuentra cada vez más desafiante. Esta campaña, a pesar de esa demanda, la respuesta de la Argentina va a ser menor a la esperada, dada una serie de fuentes de incertidumbre que fuimos describiendo a lo largo de la mañana. Esta menor respuesta, en términos de cantidades, determinará una menor contribución de este sector a la economía del año que viene, aunque esta contribución se mantendría en niveles históricamente altos. Pero para hacer un buen diagnóstico no debemos quedarnos con lo que sucede esta campaña, sino que tenemos que tener una mirada de mediano y largo plazo. Argentina viene creciendo por debajo del promedio, por debajo del potencial durante las últimas 15 campañas. Tiene los atributos para tener un desempeño distinto. Lo que necesita, decíamos, es un cambio de modelo hacia una estrategia económica que priorice la inserción internacional de aquellos sectores que son competitivos internacionalmente, que presentan mejores perspectivas. La agroindustria es uno de ellos. Este cambio de modelo tendría grandes impactos sobre el desarrollo de la Argentina, especialmente sobre el desarrollo territorial, sobre el desarrollo de cada una de las provincias de nuestro país. Para lograrlo, necesitamos de una activa y ambiciosa agenda de trabajo público-privada. Muchas gracias. Hablamos con la líder del segmento agro de Sura. Bueno, con esta solución ganadera nosotros lo que estamos apuntando es a solucionar básicamente, darle una solución que apunte a los requerimientos reales de su empresa, o sea, que tenga en cuenta su modelo productivo, o sea, y su ambiente. De alguna manera lo que estamos cruzando es la actividad y, o sea, si hace una actividad de cría, de recría o de invernada, y por otro lado, el modelo productivo de alimentación que utiliza, si es un sistema extensivo, si es un sistema semi-intensivo o si es un sistema intensivo. De alguna manera el solapamiento de estos dos detalles que yo acabo de decir, de la actividad y del tipo de sistema productivo, determina la cobertura que le vamos a estar ofreciendo. En definitiva, adaptamos a su modelo productivo la cobertura. Y hablando particularmente de esta póliza de seguros, ¿qué opciones tiene para elegir el productor, el empresario, una vez que se acerca a Seguros Sura? Una vez que se acerca, nosotros a raíz o estudiando, tratando de analizando su modelo productivo,
lo que intentamos es acordar de alguna manera qué tipo de cobertura estaría requiriendo. Nosotros tenemos 3 opciones que van a depender, en definitiva, de la zona y de lo que dijimos al principio. Y hay coberturas que tienen que ver, opciones que tienen que ver con riesgos de la naturaleza, hay opciones que tienen que ver con intoxicaciones y golpes de calor, hay opción que tiene que ver con enfermedades. En definitiva, el productor ganadero va a poder elegir de acuerdo a lo que percibe como el riesgo intrínseco de su actividad. ¿Cuál creerías vos que es la herramienta competitiva que tiene quizás Seguros Sura y también quizás esta póliza que ustedes ofrecen? Yo creo que la principal, uno de los principales fundamentos que tiene la solución es que se adapta al modelo productivo. Creo que hoy el mercado no tiene una póliza que se adapte a la demanda real, por eso es la escasa penetración que tiene el seguro en esta actividad. Eso por un lado. Y por otro lado, no solo le entregamos una solución, sino también herramientas para poder gestionar de alguna manera el riesgo. Entonces creo que esa combinación hace que sea atractiva. Es una póliza que se adapta y que puede ser trimestral, puede ser semestral o puede ser anual en función del ciclo de ventas que tiene el empresario. Quiero preguntarte un poco lo previo a este lanzamiento. Ustedes mencionaron que trabajaron en conjunto al INDE y quizás a otros institutos para armar una red de profesionales y hacer que esta póliza de seguros sea efectivamente algo que va acorde a las necesidades del mercado. Sí, nosotros trabajamos, en realidad le pedimos un soporte técnico, un acompañamiento técnico al INTA. Al INTA Balcarce puntualmente, y sí, a partir de ahí el INTA un poco nos fue acompañando en la determinación de algunos puntos que nos parecían importantes al momento, sobre todo que tiene que ver con las coberturas de enfermedades. Te diría que en esa parte me parece que es donde la mirada del médico veterinario especializado es fundamental. Te pregunté recién sobre la previa a este lanzamiento, ahora el post a este lanzamiento. ¿Cuál creerías vos que es el principal desafío que va a tener ustedes o que va a tener esta nueva póliza? Nosotros en la previa venimos trabajando hace casi 1 año y medio, con lo cual te diría que está muy vinculado a la observación y al testeo. Nosotros esta solución la testeamos con más de 120 productores ganaderos en grupos, o sea, y hasta te diría individuales. Con lo cual entendemos que de alguna manera estamos viniendo a resolver una problemática que tiene el productor ganadero, eso por un lado. Y por otro lado, entendemos y creemos que en la medida que podamos empezar a dar a conocer esta solución de una manera mucho más masiva, evidentemente vamos a tener una respuesta favorable por parte del sector, claramente. Y como última pregunta, es acerca de Geosura. La tecnología no puede quedar en esta época que estamos viviendo de lado. ¿Qué es esto de Geosura? Geosura es una plataforma, una herramienta, una plataforma digital desarrollada 100% adentro de Sura, digamos, en el área de geociencias, en el corporativo, que lo que brinda al productor agropecuario es la posibilidad de hacer un seguimiento a nivel de lote de variables climáticas que tienen que ver con la cantidad de lluvias caídas, temperaturas extremas, sobre todo heladas, factibilidad de ocurrencia de granizo, índice verde, y le sumamos este año, a partir del desarrollo ganadero, la posibilidad de hacer un seguimiento del ITH, o sea, del índice de temperatura y humedad. Con lo cual entendemos que estamos de esta manera cubriendo todos los riesgos principales o el seguimiento de todos los principales riesgos vinculados al clima. Con lo cual, de alguna manera, permite ver al productor lo que pasó en su lote y lo que está pasando. Y con los boletines climáticos Sura, que son boletines trimestrales de actualización mensual, cerramos un poco este 360 de gestión del clima. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias y felicitaciones por este lanzamiento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por haberse sumado a nuestra reunión. Y vamos a escuchar ahora al referente del área de riesgo de seguros agrícolas, Sura. ¿Por qué te parece importante que la aseguradora esté poniendo foco en el sector agroindustrial? No, la importancia de hoy poner foco en el sector agroindustrial
Ahí como, bueno, pregona Sura, es dar la posibilidad a nuestros clientes esa entrega de bienestar y competitividad, entregarles herramientas a medidas para que se puedan desarrollar diferentes coberturas para que su capital, en este caso el ganadero, quede cubierto en todo sentido. Y darle hoy a lo que es el segmento agropecuario en Argentina un seguro más que hasta hoy no lo había. ¿Qué evaluaron ustedes del mercado que les hizo entender que era necesario un seguro para ganadería? Muy buena tu pregunta. Nosotros hicimos un relevamiento de los puntos de dolor con los diferentes productores agropecuarios, con grupos de productores agropecuarios, donde se relevaron 11 puntos. En esos puntos de dolor estaba la necesidad por el tema, la necesidad hoy de capitalizarse con ganadería, la necesidad de que se incluya un tipo de seguro. Y bueno, hubo que desarrollar, en vista, bueno, como les comentaba hoy, a las diferentes entrevistas que tuvimos, una cobertura amolda a esa búsqueda de necesidad. También teniendo en cuenta que agro no es solo un nicho en un establecimiento agropecuario como puede ser la agrícola, sino hay otros complementos como es la ganadería, y en algunas regiones pasa a ser mayor importancia lo que es la ganadería y en otras regiones un mix entre ambas partes. Quiero pedirte quizás un resumen de lo que es este seguro que ustedes están ofreciendo hoy. A modo de resumen, es una cobertura que abarca desde la muerte de un animal, como está, desde una asfixia por humo, a una muerte por lo que es una lesión traumática, una muerte por rayos y centellas, los que son coberturas de intoxicación alimentaria, envenenamiento y empaste, muertes asociadas a lo que son los riesgos de la naturaleza, poniendo foco principalmente en lo que es la muerte por golpe de calor, como así también lo que son las enfermedades destinadas a esas actividades que le comentara: cría, recría y terminación, la combinación de ellos, o en cualquier sistema productivo, ya sea extensivo, semi-intensivo e intensivo. Es decir, nuestra cobertura se amolda a la necesidad individual de cada productor ganadero. ¿Cuáles son tus expectativas de este lanzamiento? Ahí como expectativa de lanzamiento es, de alguna manera, romper con la idea siempre que no existe una cobertura ganadera en el mercado. De alguna manera también que sea una prueba para nosotros de que esa cobertura vaya mutando con el tiempo, se vaya adecuando, vaya incorporando también más coberturas que cubran las necesidades de los clientes. Ahí como te comentara, nuestra idea es empezar a hacer presencia en este segmento que, como te comentara al principio de la entrevista, siempre estuvo dejado de lado. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, felicitaciones por supuesto por el lanzamiento. Gracias a ustedes y gracias por haber venido acá a nuestra Casa Sur. Vamos a comenzar yendo hasta la provincia de San Luis para escuchar las palabras del gobernador Alberto Rodríguez Sá en el marco de la presentación de un nuevo observatorio ambiental y de cambio climático. Algunas reflexiones sobre este tema y el laboratorio. Primero, me siento orgulloso porque, fíjense, el laboratorio significa un ámbito, un lugar para informarnos, abiertos todos, un lugar para la discusión y un lugar para las propuestas. Esto es como excepcional, lindísimo, nos enorgullece y es también una contribución al mundo, porque bueno, este ámbito da información, si bien es un pequeño lugar, la información es válida en un contexto mayor para generalizar y que la ciencia pueda hacer especulaciones. Yo escucho lo que viene, lo que estamos y dicho mansamente y sabiamente por Vicente, y bueno, uno escucha al maestro, a los que saben, y se siente de alguna manera que hay caminos, y hay siempre optimismo, al menos lo que trata de ponernos, aunque la situación no es nada fácil. Y pienso, mire si la Argentina o el mundo
convocar a estas personalidades a dejarse ayudar, a dejar a pensar. Estamos viviendo la revolución de la inteligencia. Y estamos viviendo la revolución de la inteligencia en una etapa también de la humanidad, que estamos viviendo la etapa de este calentamiento global o esta catástrofe o esta situación tan negativa que tiene la problemática del medio ambiente. Y bueno, y no nos llamamos, no convocamos a los cerebros, a la ciencia que nos ayude a pensar. Y termino con esto. El gran problema de estas cuestiones es o la ignorancia o el negacionismo. Ignorancia es no conocer, y bueno, si la agenda o no saber, y bueno, algún día nos enteramos y nos preocupamos. Pero la peor amenaza de esto es el negacionismo, que gente que sabe que esto viene, que existe, y te lo niega y no te permite caminar, hablar, dialogar o ponerte en la agenda o llegar con soluciones. Esto ustedes lo van a ver fácil cuando tengan una mesa de discusión o una mesa de diálogo y quieren hablar del tema para buscar propuestas y soluciones, y hay alguien le va a decir: no, pero eso no es tan así. Miren qué fácil que es. Eso es negacionismo. No es tan así. Ya pasó en la humanidad, y bueno, esto se arregla solo. No es tan así. El no es tan así te corta toda posibilidad de diálogo, de hablar, y bueno, el negacionismo es como una ideología tan negativa que impide cualquier acción constructiva y de diálogo. Bueno, todo esto quería hacer esta mención, que estoy re orgulloso de este laboratorio, de tener semejantes científicos acá en San Luis hablando de estos problemas, de estas cuestiones y el aporte que estamos haciendo. Que cada uno lo aprovechemos a esto como sepamos, podamos, o hablemos, dialoguemos, o pidamos ayuda para difundirlo, y que se acerquen a este laboratorio para informarse, discutir y proponer. Y ahora nos trasladamos hasta la ciudad de Hannover, en Alemania, para recorrer los pasillos del mítico Salón del Automóvil. Este año, el plato fuerte vino del lado de los vehículos llamados verdes o ecológicos. Suponía que estos camiones serían el futuro del transporte de mercancías por carretera. Vehículos eléctricos impulsados con energía verde. Daimler apuesta por esta solución y ha presentado el prototipo e-Actros Long Haul con una autonomía de 500 kilómetros. Pero tiene un gran problema respecto a un camión diésel. No hay suficientes estaciones de carga. Necesitamos más infraestructuras públicas que aceleren la transición. Estamos trabajando en una empresa conjunta para construir estaciones de recarga, pero necesitamos más iniciativas y que otros actores asuman la responsabilidad de desarrollar la infraestructura. El camión de la empresa bávara Quantron funciona con pilas de combustible alimentadas con hidrógeno. Tiene una autonomía de 1.500 kilómetros. Esto convierte al hidrógeno en una mejor solución para las largas distancias, asegura el director ejecutivo de la empresa. El hidrógeno es más fácil de transportar y almacenar. Además, la infraestructura de hidrógeno para nuestros camiones puede desarrollarse más rápidamente. En condiciones topográficas y climáticas difíciles, hemos visto un mejor rendimiento con el hidrógeno. Para distancias más cortas y en el tráfico urbano, los fabricantes prefieren los vehículos con baterías, como Ford con su e-Transit Custom. Puede recorrer 380 kilómetros sin recargar, lo que es suficiente para los servicios de reparto, por ejemplo. El cliente medio recorre unos 80 kilómetros al día. Seguro que hay excepciones, pero la mayoría recorre menos de 100 kilómetros diarios. Y ahí es donde quedamos muy bien posicionados con nuestra e-Transit Custom. Millones de camiones y autobuses siguen funcionando con diésel. Ahí es donde la empresa Kiyu ve una oportunidad. Su tecnología permite convertir los motores diésel en motores de hidrógeno sin emisiones.
Primero adaptamos nuestro sistema a un motor específico. Es un proceso que abarca unos 2 años. Eso nos permite convertir todos los vehículos que estén equipados con ese motor. Empezamos con el motor de 8 y 13 litros y podemos añadir otro motor cada año. Pero reconfigurar o comprar vehículos eléctricos es caro. Por eso expertos en automoción y miembros del sector buscan apoyo gubernamental. Si realmente se quiere un transporte sin CO2, hay que pagarlo. Es más caro que el diésel, así que los políticos tienen que pensar en las normas que aprueban. Sin una reglamentación no va a funcionar. De momento, Daimler ha conseguido su primer éxito. Amazon tiene previsto probar el e-Actros Long Haul en condiciones reales a partir de 2023. La producción en serie podría comenzar en 2024. Grecia apunta a acelerar su transición energética, pero hay cierto rechazo por parte de la sociedad. Por ejemplo, en la isla de Eubea, en donde se están negando a la colocación de turbinas eólicas. ...400 turbinas eólicas dominan el paisaje en esta región de Eubea y pronto serán más. La zona fue arrasada por varios incendios forestales, pero pese a las promesas no ha sido reforestada. En caso de lluvias torrenciales, eso supone una amenaza de deslizamientos para los asentamientos costeros. Los ecologistas Caterina y Yanis temen que la situación empeore con la construcción de aerogeneradores. La falta de vegetación significa poca o nula absorción del agua de lluvia y más turbinas significan más daños ambientales. Prevén construir otras 14 turbinas eólicas a lo largo de la cresta de esta montaña hasta ese punto. Cada una tiene 185 metros de altura y necesitan una base de hormigón y carreteras para ser conectadas. Mucha gente aquí está indignada, especialmente porque no sacan ningún provecho de ello. La electricidad que producen los aerogeneradores no es para la isla, sino que se conduce por cable submarino a la región ática del continente. Se está planificando un nuevo parque eólico en la costa norte. Para completar la construcción, el consorcio Motor Oil quiere talar 55.000 árboles, un plan que es rechazado incluso por el prefecto regional. Deberíamos exigir una mayor democracia energética. Facilitar, por ejemplo, que pequeños inversionistas instalen sus propias renovables y que haya más control público de los emprendimientos de grandes consorcios. Eso debería incluir también que nos dieran a las autoridades regionales la oportunidad y la responsabilidad de autorizar esos proyectos de renovables, que hoy son competencia del gobierno central. Cerca de la isla, en el continente, hay cientos de turbinas esperando ser transportadas. El consorcio alemán RWE acaba de asociarse con Hellenic Petroleum para construir un parque eólico marino. Para RWE es un acceso lucrativo al sector energético de Grecia, pero el sector turístico es menos entusiasta. Ofrecemos un mar hermoso, agua clara, la belleza natural de este lugar, paz y tranquilidad, y lo perdemos todo. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha declarado la protección de la naturaleza como una prioridad de su gobierno, pero aún no se sabe si eso aplica también a la isla de Eubea. Hacemos aquí una pausa, enseguida volvemos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero?
Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Volkswagen. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Y uno de los temas clave por estos días con relación a la producción agrícola en la Argentina es la cuestión climática. Por eso, Agroclima en Chacra TV. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Perspectiva agroclimática del 22 al 28 de septiembre para Argentina. Coincidentemente con el inicio astronómico de la primavera, se producirá el ingreso de una masa de aire polar con riesgo de heladas en todo el oeste y el sur del área agrícola y registros más moderados sobre el centro y el norte. El este del NOA, el sur de la región del Chaco, la mayor parte de la Mesopotamia, gran parte de Cuyo, sumada a la mayor parte de la región pampeana del sudeste de Paraguay y gran parte del Uruguay, observarán temperaturas mínimas superiores a 5 grados, con focos con valores superiores, a 10 hacia el norte y otros focos con valores inferiores. El centro del NOA, el centro del Cuyo, la mayor parte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Uruguay
observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5 grados con riesgo de heladas localizadas. El centro oeste del NOA y el centro oeste de Cuyo observarán temperaturas mínimas inferiores a 0 grados y sí con heladas generales. Las áreas serranas y cordilleranas observarán temperaturas mínimas por debajo del nivel de heladas localizadas y generales. Posteriormente retornarán los vientos del trópico extendiéndose con moderado vigor sobre la mayor parte del área agrícola, causando un ascenso térmico en la mayor parte de su extensión, salvo el litoral atlántico que recibirá vientos marinos. El este del NOA, el sur de Corrientes, la mayor parte de la región pampeana y el extremo sudeste del Paraguay observarán temperaturas máximas superiores a 25 grados, con un foco que tendrá valores superiores a 30 y 35 grados, que se ubicará hacia el norte, y otros focos con valores inferiores. El centro del NOA, el centro del Cuyo, la mayor parte de la provincia de Buenos Aires y gran parte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 20 y 25 grados. El oeste del NOA y el oeste de Cuyo registrarán temperaturas máximas inferiores a 20 grados con focos con valores inferiores. A continuación, se producirá el avance de un frente de tormenta que producirá precipitaciones de muy variada intensidad con su foco sobre el nordeste del área agrícola y un foco secundario sobre el sudeste bonaerense y registros moderados a escasos sobre el resto. La mayor parte del área agrícola paraguaya, gran parte de la región del Chaco, la mayor parte de Santiago del Estero, el norte de la Mesopotamia y el sudeste de la provincia de Buenos Aires registrarán las esperadas precipitaciones moderadas hasta abundantes de 10 a 75 milímetros con focos con valores escasos. La mayor parte del NOA, gran parte del Cuyo, el centro y el sur de la Mesopotamia, sumada a la mayor parte de la región pampeana y el Uruguay, observarán precipitaciones escasas, menores a 10 milímetros, con algunos focos con valores moderados. ¿Qué pasa en la cordillera sur? Registrará nevadas tardías y precipitaciones moderadas a abundante. Hasta acá la proyección agroclimática de la República Argentina. Nos vamos a Estados Unidos. En el territorio norteamericano, la perspectiva comenzará con precipitaciones moderadas a abundantes sobre la región sudeste y registros escasos sobre la mayor parte del resto del área agrícola norteamericana. La mayor parte del área triguera, gran parte del cinturón maicero, la mayor parte del delta y el centro de la región sudeste observarán precipitaciones escasas, menores a 10 milímetros, con focos aislados con valores moderados. Solamente el norte y el sur de la región sudeste observarán precipitaciones moderadas a abundantes, 10 a 25 milímetros, observándose un foco con precipitaciones superiores a 100 milímetros que se ubicará en el sur de la Florida. Este es el agroclima del 22 al 28 de septiembre desde Chacra Televisión para Argentina y Estados Unidos. José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, señaló que hay una fuerte presión impositiva en la Argentina que no permite despegar la nave. ¿Qué decir del momento? Se ha escrito y se ha dicho muchísimo. Hay un escenario internacional que sigue afectando todo lo que tiene que ver con precios, que está afectando mucho la cadena de abastecimiento. Un escenario internacional que evidentemente seguirá por un tiempo largo en esta situación, con fuerte impacto en los precios. Estamos frente a un mundo muy preocupado por lo que tiene que ver la seguridad alimentaria. Un mundo que está muy preocupado por el abastecimiento de energía. Y por supuesto, un mundo muy preocupado por el intercambio y la provisión de insumos clave. Lamentablemente, en nuestro país no hemos sido capaces de convencernos que estamos frente a una oportunidad y que bien podríamos haber tomado un posicionamiento para abastecer esa demanda mundial que hoy ha quedado sin abastecimiento. Producto de una macroeconomía inestable,
no logramos enderezar la nave. Una política con una alta presión tributaria, un escenario cambiante en las reglas de juego. Lo único que nos hacen es desaprovechar la oportunidad. Lo hemos visto con la cosecha fina. Una oportunidad importante para ser proveedores mundiales de trigo, y no solo no hemos crecido, sino que lamentablemente y probablemente estemos por debajo de anteriores campañas. Por si fuera poco, y a perro flaco nunca le faltan pulgas, diríamos los argentinos, el escenario climático no ayuda. Venimos de 2 años de diferentes focos de sequía y todo pinta que este sea un tercer año, lo cual esto agrega un escenario de mayor riesgo y de incertidumbre. Dejo para los especialistas que hablarán a continuación los números finos, el análisis, el debate y las posibles tendencias para lo que se nos viene como cosecha gruesa. Para cerrar, y en esta pequeña introducción que he querido hacer, quiero hacer un fuerte llamado a la reflexión, a la política en general y a este gobierno en particular. Por favor, escuchen a quienes conocen del tema. El sector no necesita ni subsidios ni prebendas, solo necesita reglas de juego claras, previsibilidad, sostenibles en el tiempo y, por supuesto, una reducción gradual de la carga impositiva. Desde la Bolsa de Cereales y trabajando en conjunto con el Consejo Agroindustrial Argentino, hace más de 2 años que venimos impulsando un proyecto de ley que va en este sentido. Tratar de dar reglas de juego claras, previsibilidad, un escenario que permita al productor argentino invertir, al comerciante, a las instalaciones, poder mejorar la infraestructura, poder crecer en valor agregado. Pero vaya paradoja, oposición y oficialismo están de acuerdo, pero esta ley sigue sin ver la luz. Con lo cual, para cerrar y no extenderme, porque creo que lo valioso de esta jornada está en quienes me precederán y podrán ir con los números finos, quiero nuevamente hacerle un especial agradecimiento al equipo de estudios económicos de nuestra institución que se ha puesto al hombro esta jornada. Espero que sea provechosa, que los números que hoy se discuten, que los números que hoy se muestren, nos pongan frente a un futuro y que como argentino espero cambie un poco la mano, porque de esta manera no solo desaprovechamos las oportunidades, sino que caemos un poco más en el pozo. En tanto, el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Baillo, consideró que desde el punto de vista internacional estamos en un escenario bastante complejo. Estamos en un escenario, una situación muy particular y bastante compleja, en un escenario internacional a donde un conflicto bélico genera serios inconvenientes y con consecuencias realmente importantes, no solo en lo trágico que es la pérdida de vidas y lo angustiante que es ese tema, sino otras cuestiones que también impacta transversalmente en el mundo, como el tema energético y alimentos. En energía genera incertidumbre, una escasez importante y nos eleva fuertemente los costos de la misma, perjudicando notablemente la calidad de vida de los ciudadanos del mundo y los costos de producción. Y por otro lado, en el escenario de los alimentos, de la demanda de alimentos, ya que el conflicto es una región muy productora de alimentos, genera una incertidumbre en cuanto a la volatilidad del sector, a donde en principio podía haber ahí una situación favorable en cuanto a los precios de los alimentos, pero que esto todavía no se ha dado y sí ha impactado desfavorablemente el tema energético y presenta una posibilidad a futuro de que nuestro país y nuestra región crezca fortaleciendo su postura como productora de alimentos y proveedora de alimentos al mundo. En este contexto,
a nuestros productores les toca tomar una decisión muy importante de invertir fuertemente en lo que es la siembra de la cosecha gruesa, a donde tenemos además que sumarle el escenario complejo y difícil que es la sequía. Venimos 2 años con un estrés hídrico importante. Nuestros suelos vienen sufriendo el faltante de un régimen de lluvia que esté normalizado, y el escenario en el corto y mediano plazo no es muy favorable. En este contexto debo destacar la decisión de los productores, ¿no?, de invertir y de apostar por la producción. Aproximadamente esta campaña de cosecha gruesa, nuestros productores van a invertir alrededor de 20.000 millones de dólares. Van a enterrar, digamos, para hablar en términos que usan los productores en nuestro suelo, entre semillas, fertilizantes, agroquímicos, laboreos y arrendamientos, más gasto de cosecha y comercialización, una suma realmente importante y que no siempre es destacada y valorada. Por eso yo me permito compartirla con ustedes y destacar esta decisión de los productores de invertir aún con un contexto que genera algunas incertidumbres. Desde nuestro lugar venimos generando condiciones que le den mayor previsibilidad a la macroeconomía, no porque el mercado o la macro sea una cuestión en sí mismo, sino porque esa previsibilidad y esa tranquilidad en la cual venimos trabajando para fortalecer las cuentas públicas generan las condiciones macroeconómicas que permiten darle cierta tranquilidad a nuestros productores y al sector privado, que es el que invierte fuertemente en nuestro país. Desde ese lugar venimos cerrando el programa Incremento Exportador con muy buenos números en cuanto a la decisión de los productores de liquidar soja e incorporarse a este programa. Hemos llegado a números realmente importantes en volumen comercializado, en toneladas y en miles de millones de pesos. Los datos del tiempo para los próximos días. Los datos son del Servicio Meteorológico Nacional. Para el viernes, parcialmente nublado, 11 la mínima, 20 la máxima. Para el sábado, parcialmente nublado, 11 la mínima, 24 grados centígrados la temperatura máxima pronosticada. Y el domingo, algo nublado, 12 la mínima, 26 grados centígrados la temperatura máxima pronosticada. Final para esta edición de Chacra TV Noticias, como siempre, gracias. Recuerden que hoy a las 23 tienen una cita, hoy con Sergio Darco, y en un rato a las 16 y posteriormente a las 19, las 2 ediciones informativas de la tarde. Gracias. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.